Hola, soy tu tutora de Matemáticas 3. En este video vamos a continuar revisando los temas del módulo 2. En el video anterior revisamos la unidad 1 del módulo 2, que fue el conjunto de números complejos. Y para este video revisaremos la unidad 2, que es operaciones aritméticas con números complejos. Así que comencemos el video. Bueno, como dijimos anteriormente, vamos a seguir revisando el módulo 2 de nuestra materia, pero ahora a partir de la unidad 2, que serían operaciones aritméticas con números complejos. En esta unidad comprenderás cada uno de los procesos para realizar y poder resolver las 4 operaciones básicas de los números complejos. Que se divide en 3 temas, que son estas operaciones precisamente: suma y resta, multiplicación y división de números complejos. Entonces, el primer tema es la suma y resta con números complejos. El proceso para realizar sumas y restas de números complejos es muy similar al de los números reales. Aquí la única diferencia es que tenemos 2 tipos de números, como ya lo habíamos visto en la unidad anterior, los reales y los imaginarios. Entonces, se tiene que sumar y restar entre sí. ¿Esto qué significa? Que tienes que sumar o restar reales con reales e imaginarios con imaginarios. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Entonces, aquí tenemos nuestro ejemplo. Aquí está. Tenemos menos 2i más 3/4 más 2i. Aquí tenemos nuestros dos números que vamos a sumar. Este de aquí solo tiene parte imaginaria y este tiene parte real e imaginaria, como se puede ver. Entonces vamos a restar los imaginarios con los imaginarios. Menos 2i más 2i. Y aparte los reales con los reales. Aquí, como no tiene ninguna parte real, vamos a poner 0 más 3/4. Entonces, esto nos quedaría como menos 2i más 2i nos daría un 0, que sería 0i, más 3/4. Pero no tenemos que representar, o sea, noten que no tenemos que representar el 0i. Lo que nos quedaría como 3/4 solamente. Y ese básicamente es el proceso para sumar o restar números complejos. El tema 2 es la multiplicación de números complejos. Para este proceso se tiene que aplicar la propiedad distributiva que vieron desde Matemáticas 2. Esta propiedad quiere decir que se multiplica cada elemento del primer número complejo por cada elemento del segundo número complejo. Además de esto, aquí vamos a empezar a utilizar las potencias de i que vimos en la unidad anterior. Ya resolvimos todas estas potencias. Sabemos que la esencial o el principal es que i es igual a la raíz de menos 1 y de ahí se derivan todas las demás. Entonces, para entender mejor la multiplicación de números complejos, haremos un ejemplo. Aquí está. Aquí se encuentra. Entonces, tenemos que 3 menos 2i por 3 más 2i. Entonces, aquí, lo primero que hay que notar es que esto son números conjugados, binomios conjugados más bien, porque tenemos aquí el menos y luego su contrario, que sería el más.
Entonces sabemos que esta es la regla de los binomios conjugados, la que tenemos aquí abajo. Que aquí vamos a resolverlo de las dos maneras, usando esta regla y sin usarla, para que vean que es un poquito más sencillo si conocemos esta regla, que ustedes deberían saber desde Matemáticas 1. Entonces, con la propiedad distributiva tenemos que 3 se tiene que multiplicar por este 3 y por este 2i. Y de la misma manera el menos 2i se tiene que multiplicar por este 3 y por este 2i. Entonces, 3 por 3 es igual a 3 al cuadrado. 3 por 2i va a ser más 6i. Luego de este lado, menos 2i por 3 va a ser igual a menos 6i. Y menos 2i por 2i va a ser igual a menos 4 por el 2 por 2 i al cuadrado. Entonces, seguimos simplificando. Más 6i por, menos el 6i nos va a dar 0, que tenemos aquí expresado. 3 al cuadrado es 9 y menos 4 podemos sustituir esta i al cuadrado, que sabemos que es igual a menos 1. Entonces nos quedaría menos por menos más, entonces quedaría 9 más 4, que sería igual a 13. Ese sería nuestro resultado final. Pero si sabemos la regla de los binomios conjugados, podríamos hacerlo un poco más sencillo, porque sabemos que como son binomios conjugados, ya nada más tenemos que hacer el cuadrado del primer término, que sería 3 al cuadrado, por el cuadrado del segundo término, que sería, menos el cuadrado del segundo término. Ponemos nuestro menos y luego ponemos al cuadrado del 2i. Entonces, ya sabemos que 3 al cuadrado son 9. Entonces, esto nos quedaría menos 4i al cuadrado. Y sabemos que la i al cuadrado es menos 1, que nos quedaría como al final 4 más 9, que nos daría 13. Aquí está todo explicado, el proceso, sin saltarnos ningún paso, para que vean de dónde salió. Pero, pues, se pueden saltar pasos y ya sabrían que quedaría esto al final, esto aquí, ya nada más sustituirían el menos 1 y sería una simple suma. El siguiente tema es la división de números complejos. En la división de números complejos podemos aplicar todos los temas anteriores en un solo proceso. Primero que nada, tenemos que tomar en cuenta que es un número conjugado, como ya lo habíamos explicado anteriormente en el ejemplo. Un número conjugado es aquel binomio que tiene los mismos elementos, pero que uno de ellos tiene un signo contrario. Aquí hay algunos ejemplos. Tenemos el número 2 más 3i, ese es el número complejo. Su conjugado solo sería con el signo contrario, que sería menos. Y así en los siguientes ejemplos. Entonces, hay un procedimiento para dividir números complejos que consta de 3 pasos. Primero, se encuentra el conjugado del denominador. Después multiplicamos el denominador y el numerador por ese conjugado que encontramos. Y después simplificamos cuanto sea posible. Para entender mejor este proceso, hagamos un ejemplo. Aquí está un ejemplo de la división. Primero, analizamos el denominador de la fracción y encontramos su conjugado. Aquí tenemos el denominador que es 2 más i. No se nota que es una i, parece que es un 1. Vamos a hacer que se note un poquito más la i. Aquí, entonces, ya que lo analizamos, buscamos su conjugado como primer paso. Este sería nuestro primer paso. Sería el 2 menos i, cambiando nada más el signo.
Listo. El siguiente paso, 2, sería multiplicar el numerador por el numerador y el denominador por el conjugado que encontramos, como se ve aquí, aplicando la propiedad distributiva. 3 se va a multiplicar por los dos elementos, el menos 2i se va a multiplicar por los dos elementos y de igual manera abajo porque tienen más de un elemento. Entonces, aquí vamos a hacer primero la parte del numerador. 3 por 2, 6. 3 por menos i, menos 3i. Menos 2i por 2 nos va a dar menos 4i. Y menos 2i por i nos va a dar a más 2i al cuadrado. Ese es nuestro numerador. Ahora hacemos el denominador, que, como ya les había explicado desde la diapositiva anterior, es un binomio conjugado. Entonces su resultado va a ser el primer elemento al cuadrado menos el segundo elemento al cuadrado. Una resta de cuadrados. Entonces el primer elemento es 2, 2 al cuadrado, menos el segundo elemento al cuadrado y al cuadrado. Notamos que aquí tenemos 2i al cuadrado, que podemos sustituir por esto que encontramos aquí. Entonces, la siguiente simplificación sería 6 menos, entonces si tenemos aquí menos 3i menos 4i, tendríamos menos 7i, más 2, sustituyendo la i por menos 1, y acá abajo igual, 2 al cuadrado es 4, menos, sustituimos la i al cuadrado por menos 1, entonces esto nos quedaría más 2 y acá nos quedaría más 1. Entonces sería 6 menos 7i menos 2 sobre 4 más 1. Entonces 6 menos 2, 4. Menos el 7i sobre 5. Y aquí, como ya lo había explicado antes, utilizamos todos los procedimientos. Hicimos suma y resta de reales con reales e imaginarios con imaginarios. Hicimos la propiedad distributiva que se utiliza en la multiplicación de números conjugados. Y todo esto lo usamos para poder hacer una división de números conjugados. Y bueno, básicamente ese sería todo el contenido de la unidad. Ahorita terminamos de estudiar todas las operaciones aritméticas con números complejos. A lo largo de esta unidad aprendiste a realizar todas las operaciones básicas de los números complejos. Y en la siguiente unidad comprenderás el significado de los números complejos en la solución de las funciones cuadráticas. Entonces, eso sería todo para este video. Te invito a que revises el calendario en la plataforma para que no se te vayan a atrasar ninguna de las tareas y las actividades que necesitas entregar. Además de esto, también quiero que revises la parte de comunicaciones y los mensajes, porque te estaré enviando las actividades de esta semana, el mensaje de esta semana, para que todo fluya correctamente durante esta semana. Entonces, te deseo una buena semana y nos vemos hasta el próximo video.